Análisis crítico de la imposibilidad de la descolonización cultural en Cuba bajo el régimen dictatorial. La descolonización cultural en Cuba, bajo el régimen dictatorial actual, enfrenta numerosos desafíos que hacen prácticamente imposible su realización efectiva. A continuación, se analiza críticamente cómo cada uno de los factores generales previamente discutidos se manifiesta específicamente en el contexto cubano. 1. Control totalitario del Estado en Cuba. El gobierno cubano ejerce un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida, incluyendo la cultura. Instituciones como el Ministerio de Cultura y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, funcionan bajo la supervisión directa del Partido Comunista de Cuba, PCC. Cualquier forma de expresión cultural que no esté alineada con la narrativa oficial del régimen es censurada o reprimida. Esto incluye la producción artística, literaria y académica, limitando severamente cualquier intento de descolonización cultural que no esté aprobado por el Estado. 2. Manipulación y propaganda en Cuba. El régimen cubano utiliza la cultura como una herramienta de propaganda para fortalecer su legitimidad y perpetuar su poder. La historia oficial y las narrativas culturales promovidas por el Estado glorifican la revolución y sus líderes, especialmente a Fidel Castro y Che Guevara, mientras que minimizan o distorsionan otras perspectivas históricas y culturales. Esta manipulación de la cultura impide la recuperación de tradiciones autóctonas y la promoción de una identidad cultural descolonizada. 3. Represión de la libertad de expresión en Cuba. En Cuba, la libertad de expresión está severamente restringida. Artistas, escritores y activistas culturales que intentan promover ideas que desafían la narrativa oficial son a menudo perseguidos, encarcelados o exiliados. El caso de la artista Tania Bruguera y el movimiento San Isidro, que buscan promover la libertad de expresión artística, es un ejemplo claro de cómo el régimen reprime cualquier forma de expresión cultural independiente. Este clima de represión y miedo hace casi imposible que florezca un movimiento genuino de descolonización cultural. 4. Ausencia de pluralismo cultural en Cuba. El gobierno cubano impone una visión monolítica de la cultura cubana, centrada en la ideología revolucionaria. Este enfoque uniforme no tolera la diversidad cultural y suprime la expresión de identidades culturales múltiples. Las culturas afrocubanas, indígenas y otras minorías étnicas y culturales encuentran dificultades para expresar y promover sus tradiciones y valores en un ambiente donde la uniformidad ideológica es la norma. 5. Desconfianza y desarticulación social en Cuba. El régimen cubano fomenta la desconfianza entre los ciudadanos como una estrategia de control social. Los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, actúan como ojos y oídos del Estado en cada vecindario, promoviendo la vigilancia mutua y la delación. Esta situación fragmenta y debilita las redes comunitarias y los movimientos sociales que podrían impulsar la descolonización cultural. La desconfianza generalizada y la desarticulación social crean un ambiente hostil para cualquier iniciativa cultural independiente. 6. Falta de acceso a recursos en Cuba. La descolonización cultural requiere recursos como financiamiento, tiempo, espacio y educación. En Cuba, estos recursos son estrictamente controlados por el Estado, que los distribuye de manera que beneficien al régimen y repriman cualquier esfuerzo por la descolonización. Las iniciativas culturales independientes enfrentan barreras significativas, como la falta de financiación, acceso a plataformas de difusión y oportunidades para la educación y el intercambio cultural. El monopolio estatal sobre los medios de comunicación y las instituciones culturales limita severamente las posibilidades de promoción de una cultura descolonizada. 7. Internacionalización de la cultura dominante en Cuba. El régimen cubano también busca proyectar su cultura revolucionaria a nivel internacional para obtener legitimidad y apoyo. A través de festivales culturales, exposiciones artísticas y diplomacia cultural, el gobierno promueve una imagen de la cultura cubana que está alineada con la ideología oficial. Esto refuerza la cultura hegemónica y dificulta aún más los esfuerzos internos de descolonización.
La cultura cubana que se proyecta al mundo es aquella que glorifica la revolución, ocultando y marginando las culturas autóctonas y colonizadas. Conclusión: la descolonización cultural en Cuba bajo el régimen dictatorial es prácticamente imposible, debido al control totalitario del Estado, la manipulación y propaganda, la represión de la libertad de expresión, la falta de pluralismo cultural, la desconfianza y desarticulación social, la falta de acceso a recursos y la internacionalización de la cultura dominante. Estos factores combinados crean un entorno donde es imposible que las culturas autóctonas y colonizadas recuperen su espacio y promuevan sus valores y tradiciones de manera autónoma y libre. Por lo tanto, en el caso específico de Cuba, la lucha por la descolonización cultural está intrínsecamente ligada a la lucha por la democracia y los derechos humanos. Solo en un contexto de libertad, justicia y respeto por la diversidad cultural es posible lograr una verdadera descolonización cultural. La caída del régimen dictatorial y el establecimiento de un sistema democrático y pluralista serían pasos fundamentales para permitir que la rica y diversa cultura cubana florezca en toda su magnitud, libre de las ataduras coloniales y autoritarias. Análisis de cómo una dictadura como la cubana favorece la colonización cultural. La colonización cultural se refiere al proceso mediante el cual una cultura dominante impone sus valores, creencias y prácticas sobre otra, frecuentemente a través del control político y económico. En una dictadura, especialmente en el caso de Cuba, este fenómeno se intensifica debido a varias dinámicas específicas del régimen autoritario. A continuación, se presenta un análisis detallado de cómo la dictadura cubana favorece la colonización cultural. 1. Imposición de una narrativa oficial única. El régimen cubano impone una narrativa cultural oficial que glorifica la revolución y sus líderes, especialmente Fidel Castro y Che Guevara. Esta narrativa se convierte en la versión autorizada de la historia y la cultura, y cualquier desviación de esta es reprimida. La imposición de una narrativa única suprime las voces disidentes y las diversas tradiciones culturales, favoreciendo una colonización cultural interna donde la cultura oficial domina y margina a otras expresiones culturales. 2. Control de los medios de comunicación. En Cuba, el Estado tiene un control absoluto sobre los medios de comunicación, lo que le permite difundir la cultura oficial de manera masiva y efectiva. Este control incluye la televisión, la radio, la prensa escrita y, en gran medida, el acceso a Internet. Al monopolizar los medios, el régimen asegura que la población esté expuesta predominantemente a los contenidos culturales aprobados por el Estado, lo cual limita la diversidad cultural y promueve la colonización cultural al favorecer una visión monolítica y estatal de la cultura. 3. Propaganda y educación ideológica. El sistema educativo en Cuba está diseñado para inculcar la ideología del Estado desde una edad temprana. Los programas escolares y universitarios están cargados de propaganda que glorifica la revolución y promueve los valores del régimen. Esta educación ideológica no solo perpetúa la narrativa oficial, sino que también desalienta el pensamiento crítico y la apreciación de otras culturas. Como resultado, los estudiantes son culturalmente colonizados, internalizando y reproduciendo los valores y creencias impuestos por el Estado. 4. Represión de la cultura independiente. La represión de la cultura independiente es una característica central de la dictadura cubana. Artistas, escritores y activistas culturales que intentan promover expresiones culturales que no se alinean con la narrativa oficial son perseguidos, encarcelados o exiliados. Este clima de represión crea un entorno en el que solo la cultura aprobada por el Estado puede florecer, mientras que las expresiones culturales alternativas son suprimidas. Esta dinámica favorece la colonización cultural al impedir el desarrollo y la promoción de culturas diversas y autóctonas. 5. Monopolio de las instituciones culturales. El Estado cubano controla las principales instituciones culturales del país, incluyendo museos, teatros, editoriales y asociaciones de artistas. Este control institucional permite al régimen determinar qué tipo de arte y cultura se produce y se difunde. Al monopolizar las instituciones culturales, el régimen promueve una cultura que refleja y refuerza su propia ideología,
mientras excluye y margina otras formas de expresión cultural. Este monopolio institucional es una herramienta poderosa de colonización cultural. 6. Fomento de la desconfianza y fragmentación social. La dictadura cubana fomenta la desconfianza entre los ciudadanos a través de mecanismos como los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, que actúan como vigilantes comunitarios. Esta desconfianza y fragmentación social dificultan la organización y el trabajo colectivo necesario para promover una cultura diversa y descolonizada. En un entorno de vigilancia y sospecha, las iniciativas culturales independientes encuentran obstáculos significativos, favoreciendo así la perpetuación de la cultura oficial dominante. 7. Internacionalización de la cultura revolucionaria. El régimen cubano no solo impone su cultura a nivel nacional, sino que también busca proyectar su narrativa cultural a nivel internacional. A través de festivales, exposiciones y programas de intercambio cultural, el Estado cubano promueve una imagen de la cultura cubana que está alineada con la ideología revolucionaria. Esta proyección internacional refuerza la colonización cultural al legitimar y consolidar la cultura oficial en el ámbito global, mientras que las culturas alternativas y autóctonas permanecen invisibilizadas. Conclusión: la dictadura cubana favorece la colonización cultural a través de la imposición de una narrativa oficial única, el control absoluto de los medios de comunicación, la educación ideológica, la represión de la cultura independiente, el monopolio de las instituciones culturales, el fomento de la desconfianza y la fragmentación social, y la internacionalización de la cultura revolucionaria. Estas dinámicas crean un entorno donde la diversidad cultural es suprimida y la cultura oficial del régimen domina, perpetuando así una forma de colonización cultural que limita la riqueza y diversidad de la cultura cubana.